Bienvenido a un capítulo más de el podcast de Philadelphia Strength. Estoy con Nico y vamos a seguir hablando de el último capítulo. No sé si lo pudieron ver, si no es así, lo tenemos en nuestra lista de reproducción y también un link aquí al final de este video. Hablamos de dopamina y adicción, algo que está directamente relacionado con la vida cotidiana, pero también hemos hecho algunas asociaciones con el rendimiento deportivo. Se nos quedaron algunas cosas en el tintero antes de pasar a algunas medidas que se pueden tomar para afrontar este desafío. Así es. Hola a todos, espero que estén bien. Como decía Seba, abordamos este tema desde bastante, o en realidad se expandió a diferentes lugares. Hablamos harto de la alimentación, de las pantallas, la tecnología, de la sustancia. Básicamente fue eso, esos tres aristas respecto de dónde es que estamos encontrando todo esto de la dopamina. Seguí investigando un poco al respecto y en este libro que les mencionábamos, La Nación de la Dopamina, se menciona algo bien importante de observar o de compartir y que es que las naciones incluso con más recursos, que tienen mayor riqueza, son las que están presentando mayores índices de depresión, de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de suicidio. Y el acceso es gigante, la comodidad también es muy grande y al parecer eso también tiene que ver con que me estoy pasando hacia el otro lado de seguir queriendo más y en el fondo es algo que se me quedaba en el tintero de la semana pasada. Existe esto de la tolerancia a las sustancias, que es que ya no se requiere la misma cantidad ni la misma potencia para obtener el mismo efecto, sino que siempre se va requiriendo un poco más. Nuestro cuerpo está programado para funcionar de esa manera. Pasa lo mismo con estas otras cosas de las que hablábamos, con la comida, con las redes sociales, con el uso de las pantallas, etcétera. Entonces, está bastante conectado ahí, se tiene mucho y aún así se es infeliz. Es como una paradoja de la vida. Es una de las generaciones más ricas con más acceso a tecnología. Es como ilógico pensarlo así de esa forma. Pero por otro lado igual se hace lógico. Es que son, como hablamos la semana pasada, una inundación de estímulos que también nos hacen pensar, como lo conversábamos también de esto del jugador de Witcher, que yo puedo ser ese superhéroe y como que tenemos un poco más la ilusión de eso hoy en día, como que antes era más sencillo decir, me gustaría ser un buen, no sé, carpintero o un campesino que haga bien su trabajo. Hoy día es como, no, yo quiero ser el mejor en esto porque en las redes sociales, sobre todo, veo que todos son los mejores y que todos presentamos nuestra mejor cara. Y nos estamos como impulsando a esto de querer más, cosa que no está mal en sí, pero si me produce después ansiedad o depresión porque no lo puedo lograr, también necesito encontrar un equilibrio. Sí, totalmente. Con respecto a esto que nos estás compartiendo, también hay un punto importante que el cerebro está seteado para sobrevivir a través de este estímulo-respuesta. Entonces tú tienes ciertas respuestas inconscientes a estímulos externos. Por ejemplo, a colores. Si vivías en el bosque y encontrabas un color que estaba asociado a un animal venenoso, tu cerebro tenía una respuesta de alerta y también se la ibas transmitiendo a tus hijos de manera epigenética, pero también de manera verbal. Oye, no te acerques a esa planta porque si la tocas, lo que le pasó a tu antepasado, a tu abuelo, fue que se murió o le tuvimos que cortar un brazo porque es una planta venenosa. O no puedes comer de estos honguitos porque te podéis morir, pero de estos otros sí. Eh, Claro. y los colores también tienen que ver con
con un ejemplo muy básico de la respuesta que tenemos. Hoy en día los colores que se pueden fabricar de manera sintética también generan una respuesta determinada, o sea, hay colores que se logran en ropas que llaman la atención de una manera distinta a los colores que quizás encontramos ya en la naturaleza, o sea que nuestro cerebro estaba seteado a tener a que le llame la atención o a que le genere un rechazo cierto color, hablándote netamente de ese punto, pero hoy en día como se puede sintetizar, se puede fabricar de una manera sintética, ya no es un color rojo el que te llama la atención, sino que ahora es un rojo que es flúor, que es así muy chillón, que ese no existe en la naturaleza quizás, capaz que ni siquiera existe en la naturaleza probablemente. Entonces ahí se habla de un concepto de los superestímulos, de los estímulos supernormales. Y esto se investigó, me parece que igual lo comentamos en algún podcast, pero creo que viene al caso, que tu cerebro justamente está seteado para responder ante ese estímulo, pero en este caso la tecnología, esto que tú también nos comentabas, y de que esto no es gratis, esto hay dinero detrás, hay marketing, hay gente que quiere que compre su producto, usa estos superestímulos para que te llame la atención innatamente como un cerebro humano que está seteado para responder ante ese estímulo y lo hace de sobremanera, o sea que tu cerebro no puede creer que exista ese color rojo y le llama la atención y genera justamente una respuesta con este neurotransmisor de la dopamina. Pasa lo mismo en un tema que es súper conocido, que es con el tema de los físicos que se promueven. Una espalda amplia estaba asociada a un guerrero, por ejemplo, en la antigüedad. Eh, Hoy en día tú te puedes comprar un traje que va a simular esa espalda amplia sin necesidad de tu ser ese guerrero, por ejemplo. O se puede también, en el caso de las mujeres, eh, generar un físico que calza con un prototipo que es un súper estímulo para tu cerebro también, que antes estaba asociado a algo más reproductivo, ahora está asociado más a algo del entretenimiento, porque son físicos que están, ni hablar con el tema que pasa también con el tema de las cámaras, los maquillajes, las luces, la inteligencia artificial, que ahora te puede generar un video brutal solamente a partir del texto. Entonces, a lo que voy yo es que el cerebro no es que esté equivocado, el cerebro estaba seteado para responder ese estímulo. El tema es que ahora tú le pasaste un súper estímulo que te genera mayor dependencia y te genera de cierta manera una respuesta alucinante a algo que no existía en la naturaleza antes. No sé si me di muchas Y el tema, vueltas, chino. Me costó encontrar así como tanta te claridad en mis concentraste con palabras, mi pero espero pantalla. que se haya entendido. Sí, y conectado a ese tema es que también a nivel consciente tú puedes decir, oye, no, yo sé que esto es artificial y todo lo demás. El tema es que la mente subconsciente también es muy poderosa y está absorbiendo este tipo de cosas y tiene respuestas automatizadas que quizás tú a nivel consciente decís, no, pero yo sé que esto no es así, po. Pero igual el estímulo no es ni siquiera a nivel consciente, sino que, como tú bien decías, está instalado tan profundamente en nuestros circuitos subconscientes de supervivencia, que son prácticamente automáticos, que yo igual proceso la información, igual me genera lo fisiológico, a pesar de que yo esté conscientemente consciente, valga la redundancia, de que es falso en este caso, Oye, y o de sin que ir está más lejos, modificado. el experimento que hizo este científico de los superestímulos fue justamente con animales y que ellos obedecen a colores. Por ejemplo, el pavo real abre sus alas, ¿cachai? Tiene unos colores fantásticos, azulados, verdosos, un abanico literal de colores que le generan justamente atraer a su pareja reproductiva. Entonces ellos hacen el pecho grande que también tiene plumas de diferentes colores y también esa cola gigante eh, genera esa respuesta. Es un estímulo que va a generar, en este caso en la hembra, que
vaya donde su pareja, donde este macho que va a ser fértil, por ejemplo. Pero también pasa, y en este experimento me parece que lo hicieron con un pescadito. Yo vi el experimento, ya es como del mediados de los 90, y estos pescaditos generaban un color rojizo para reproducirse. Entonces empezaban a moverse de cierta manera y atraer, cortejar a su pareja, en este caso a la hembra. Y resulta que este científico lo que hace es pintar un pececito de madera de un color más rojo, un rojo más chillón. Y este pez hembra lo prefiere por sobre el pez real, por sobre el pez que vendría a ser el macho real ahí en el acuario. Su respuesta también es una hiperrespuesta. No solamente es un hiperestímulo, sino que es una hiperrespuesta, porque justamente existe un mecanismo ahí inconsciente, un mecanismo de supervivencia que no puede creer lo que está viendo. Es lo mismo que pasa cuando probáis azúcar, no podéis creer lo que estáis comiendo, a pesar de que a nivel consciente ya es algo muy normalizado, pero ese sabor no lo encuentras en la naturaleza. No hay un dulzor tan amplio, no hay como tú decías, y no hay una disponibilidad tan amplia en la naturaleza para obtener ese sabor y esa energía de tan fácil acceso. Claro. Sí. Otra de las cosas que se me quedaba en el tintero de la semana pasada era esto de que para las redes sociales nosotros no pagamos nada por meternos a una red social. Yo no tengo que pagar una inscripción para ser parte de ninguna de las redes sociales que tengo. Quizás hay algunas que sí son con suscripción, que son más privadas, no sé. Cuando yo pago es más un producto, es que yo estoy pagando un producto. El tema es que si yo no estoy pagando para ingresar, tendré que preguntarme quién es el producto en esta interacción y en este negocio. Y el producto en realidad es nuestra atención. El producto somos nosotros mismos los que estamos consumiendo y pasando tiempo en estas pantallas, porque después qué pasa que las mismas redes sociales promocionan publicidades que son pagadas para ello y claro, de nuevo, el producto somos nosotros los que pasamos tiempo y en el fondo ellos le pueden decir a una compañía, mira, esto lo van a ver no sé cuántas personas porque han generado un montón de gente que está metida en este tipo de aplicaciones. Algo interesante igual para pensar ahí. Nosotros somos el producto de las redes sociales y no es a la inversa. Y de hecho, uno de los influencers, si se quiere, es un empresario, pero que también ha abierto sus conocimientos, que es el Alex Hormozzi. El loco tiene una visión del tema de los recursos que clásicamente se nos habla del esfuerzo, el dinero y el tiempo como los tres recursos que puedes tener y que puedes utilizar y hacer interactuar entre ellos. Eh, Sin embargo, él postula de que el recurso más preciado no es ninguno de esos tres, sino que justamente es la atención, que ese es el recurso más preciado del universo. Porque de Claro, hecho, en esta otra visión que es más antigua, es más clásica, se dice que el tiempo es lo más preciado, porque de hecho tú con el tiempo puedes generar dinero y con el tiempo es como la base también para usar tu esfuerzo. Pero él dice en realidad tiempo sin atención tampoco es muy valioso, porque yo puedo estar al lado tuyo y tú me estás conversando y yo estoy en el celular. ¿Quién tiene mi recurso realmente? Justamente claro. donde está puesta mi atención, eh, en definitiva. Comparto, de hecho, Mike Bledsoe, una persona que me ha influenciado bastante, un coach. También dice lo mismo, que la atención es el recurso más valioso y también tiene que ver con esto de que el tiempo es parte de algo percibido y que no sé si estoy en estado de flow, puede pasárseme volando o alguien muy productivo puede usar el mismo tiempo y con la atención que le entrega a lo que está realizando, sacarle un provecho mucho mayor, o sea que el tiempo en sí, comunidad, no vendría siendo lo más determinante.
Y otra cosa que se me quedaba fue el tema de la potencia de las sustancias que estamos usando. Tú lo nombraste respecto de los alimentos recién, del azúcar. Pero por ejemplo, igual la marihuana, que es algo muy usado en Chile, en Sudamérica, bueno, quizás acá también, quizás no tan abiertamente como en Chile, lo que yo conozco, pero ya no es lo natural que era en algún momento el cultivar o quizás en la misma naturaleza encontrar algún lugar donde habían plantas de marihuana, sino que hoy día las semillas, yo no soy muy informado al respecto, pero sí sé que son mezclas de diferentes semillas que, no sé, le dan el tamaño, la potencia, que son, le llaman autofluorescentes, que sí o sí van a dar los frutos y van a dar una gran cantidad de frutos. Entonces es diferente fumarse un pito hoy día en el 2024 que, no sé, en los 90 o en los 80. Igual de Y cierta manera tiene que ver con lo de los superestímulos, ¿no? Es un exacto. superestímulo totalmente esa manipulación que se hace tanto para el sabor como para el efecto, como para la visión. En realidad es un superestímulo que envuelve todos tus sentidos. Puede atacar a uno, a dos, a varios a la vez y en este caso puede ser desde el gusto, eh, un estímulo brutal que genera un disparo ahí automático en el sistema. Sí. Bueno, y Oye, eso Seba, es con... recién lo Dime. comentaste tú respecto de que hay un montón de lucas detrás de estas industrias igual, y yo busqué un poquito ahí, simplemente números de Google, pero igual me gustaría compartirle algunos números como para tener en consideración la cantidad de lucas que hay detrás de todo esto que nosotros vemos como natural que pasa prácticamente, como que no estamos muy conscientes de que son industria y que son negocios. Eh, pero antes que eso, hay hay una metáfora, bueno, es como una ejemplificación de cuánto es el dinero en segundos. Eh, entonces, no lo encontré bien aquí, esta es otra cosa. Déjame buscarlo. Ok. En definitiva, bueno, esto va a ser lo último antes de pasar al tema de qué hacemos con esto, porque todo lo que hemos estado hablando nos pone en el pie de que somos una sociedad que está altamente adicta a diferentes cosas que ya se dejaron de cuestionar y que eso también te genera una línea de base para tu performance deportiva que justamente lo que quiere es sacarte del confort que te generan los placeres que son de baja calidad, de fácil acceso, y justamente cuando estás haciendo el 24.1 para los que están en CrossFit, es justamente salirte de ahí. Es como decirle al cerebro, hagamos una pausa del placer y metámonos en el desconfort. Adivina qué, justamente no es tan fácil para tu sistema someterse a disciplina cuando está en indisciplina. Y es tan fácil como verlo en un animal domesticado. Un perrito salvaje no te vaya a acercar a hacerle cariño. Ese perro está acostumbrado a otro tipo de órdenes. Sin embargo, tu perro de la casa lo llamáis, lo abrazáis, le hacís cariño, porque justamente lo tienes, como se dice, entrenado para una respuesta. De hecho, hay perros que están muy entrenados que tú le decías acuéstate y se acuesta. Un ejemplo eh, que es muy clásico, el perro del siéntate. Entonces, nuestro sistema, nuestra parte, nuestra yo se lo enseño así a mis hijos, como el animalito que tenía de adentro que estáis buscando que funcione a tu favor, de que no te perjudique, de que no te sabotee, justamente responde a cómo lo estás entrenando. Entonces, si le estáis dando chip libre de cierta manera, en que te pide azúcar, le dais azúcar, te pide, qué sé yo, cualquier estímulo visual, estímulo auditivo, y se lo das inmediatamente, va a ser después como ese perrito que le va a decir siéntate y no te va a entender nada porque no lo tienes entrenado así. Entonces tiene una parte consciente, que es la que toma la decisión final, pero tiene un colchón inconsciente brutal, que es justamente de lo que estamos hablando y que también está muy determinado por la dopamina en sí, que es el neurotransmisor
encargado de ese primer paso hacia las cosas que te generan placer. Nico, claro. ¿encontraste el dato? Sí, era el que tenía. Entonces el ejemplo es como simplemente para diferenciar o para comparar la diferencia entre millones, billones y trillones, que de repente se habla y en realidad no se tiene como una idea en la mente porque son números demasiado grandes, pero en segundos, 1 millón de segundos son 12 días. 1 billón de segundos son 31 años. Y 1 trillón de segundos son 31.688 años. Entonces, cuando estamos hablando de que alguna de estas industrias tiene 1 trillón o 1 trillón y medio, es que es una cantidad exorbitante de dinero, porque, y estamos hablando de dólares, no de pesos. Entonces, aquí les doy algunos números. La industria del azúcar, o sea, los que fabrican azúcar desde la caña solamente, son 113 billones al año. La industria de las redes sociales en el momento son casi 50 billones. La industria de la comida rápida es casi 1 trillón. La industria del porno hace casi 100 billones al año, muy parecida a la del azúcar, el doble que las redes sociales. La industria, bueno, no es una industria, las drogas ilegales, un estimado, son 350 billones. Y una bien interesante aquí, la industria farmacéutica es 1,5 trillones, me parece que solo en América. Entonces son números gigantes y de hecho esto de la dopamina también, no incluimos el tema de los fármacos, pero hay una epidemia también de los opioides y de drogas que se recetan antiansiedad y Analgésicos también. que generan adicción. Ujú. Sí, de hecho hay algunos documentales sobre el abuso de los analgésicos justamente en la industria deportiva. Para poder mantenerte ahí, se hacen unos cócteles de diferentes tipos, hay esteroidales, no esteroidales, pero bueno, en general hablamos de que la industria en general encuentra, o este genio, no sé si es un genio, un buen genio, un mal genio, encuentra, oye, mira, a la gente le gusta el color rojo, hagamos este rojo alucinante para que se queden alucinados justamente viéndolo y usándolo y comprándolo. Lo mismo en los alimentos, lo mismo en la entretención, lo mismo en estas dependencias de sustancias. Entonces, el negocio es mantenernos ahí totalmente. Eso creo que ya no es ni siquiera, no alcanza a ser teoría conspirativa porque es súper, eh, de cierta manera, evidente. Y salirte de ahí no es tampoco decir, ya listo, no participo de la sociedad, po. ¿Cómo? No participo de la sociedad si en realidad creo que no se trata de eso, creo que se trata de tomar medidas para volver al control y de cierta manera es lo que algunas de las que queremos proponer ahora, varias de estas las hemos practicado, sabemos de qué se trata porque la hemos hecho, hemos buscado este camino que es un camino de ida y vuelta, es un camino de tira y aflojo. En el momento que me relajo, empiezo a comer de nuevo de una manera desordenada porque es lo más fácil, es el acceso más directo. Sin embargo, después se puede retomar, se puede caer de nuevo en un círculo virtuoso en donde tomo decisiones más conscientes. El alimento creo que es súper común, ese ida y vuelta que puede surgir. Hay personas que no les genera tanto ida y vuelta, sino que logran generar este sistema virtuoso y se quedan ahí por el resto de sus vidas. Sin embargo, creo que lo más común es que tengamos ese libre acceso, ese pase de vuelta a eh, esta vida Mm, altamente adictiva a un clic de distancia. ¿Sí? Sobre todo sí. ahora que tenemos smartphones, eh, el camino se hace súper corto de vuelta. Nico, ¿tú tenías ahí algunos abordajes, algunas soluciones que te hayan servido? Podemos ir pimponeando ahí. Esto ya es para ir amarrando el capítulo. Sí, yo personalmente igual he batallado con algunas adicciones y
Es interesante, estaba pensando ahora cuando hablaba, no lo había pensado antes, pero el momento en que de las que he ganado así 100% la batalla, que también concuerdo contigo que es como que igual estoy después en un estado específico que también me puedo salir. Es como cuando ahora estoy en el estado adictivo donde lo estoy haciendo todo el tiempo y me salgo en son de recuperarme. Siempre tengo esa opción, pero después cuando estoy recuperado también tengo la opción de salirme y volver a Ujú. alguna de estas prácticas o estos hábitos. Pero ha tenido harto que ver con un cambio en la percepción de cómo veo yo el objeto de esta adicción o este consumo, no sé, en específico, por muchos años consumí pornografía y no sé cuándo habré parado, yo creo que como a los 20, 26, 25, 26, algo así, que fue como un cambio radical también en mi percepción eh, respecto de las relaciones interpersonales también. Después eso fue también un pie que me dio para superar otro tipo de adicciones como al sentirme valorado o como reafirmado por el sexo femenino. Como que también en ese caso se van mezclando y esa también fue como de un paso grande cuando comprendí en profundidad, no sé, empecé a ver a la mujer también de otra forma, que como lo veía antes, ¿cachai? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Y respecto de las medidas así más en específico, la primera siempre es tomar conciencia. A veces estoy como estimando nomás, no sé, no, si tampoco lo hago tanto, ya cuánto. Necesito llevar un diario, quizás un tracker. Ahora hay unos que se llaman Habits Tracker, que sería como llevar registro de todo, de los hábitos que tengo y anotar todos los días que lo hago, quizás. Para después poder mirar para atrás y decir, oye, mira, en realidad estoy haciéndolo, no sé, 20 días del mes. Y quizás ese número en realidad ya no está siendo conveniente o no es lo que quiero para mi vida en general. Entonces, llevar una libreta donde llevo los números reales y que me muestre y me refleje lo que está pasando. El segundo que tengo aquí, ahí te doy el pase, sería después de eso, buscar ser objetivo también respecto de los resultados de estos hábitos. Porque si yo soy objetivo respecto de que, claro, quizás me como el chocolate porque me baja la ansiedad, pero me estoy poniendo obeso o estoy subiendo de peso, lo cual me está produciendo ansiedad ahora. Entonces, claro, comencé el hábito con un fin que es positivo. Generalmente hacemos las cosas por un fin positivo para nosotros mismos. em, pero después se convirtió en otra cosa. Ya el resultado no es el mismo. Ahora el resultado es que tengo que hacer esto para sentirme normal en mi vida cotidiana. No sé, lo mismo con la marihuana. Generalmente se empieza por, o no sé por qué todos empiezan, pero por lo menos yo empecé por un problema en ese tiempo. Fue como, de cierta manera, una salida, pero después ha sido todo un camino y, claro, después es parte de lo normal, Nico, de que soy alguien que fuma, ¿cachai? Entonces la uso después para sentirme normal, para sentirme yo. justamente ese inicio, por lo general, tiende a ser muy parecido. Puede tener diferentes matices de inicio, pero por lo general el inicio es para balancear este arco que hablábamos, lo hablamos fuera de cámara, que es el arco del dolor-placer. O sea, ya la estaba pasando mal en mi vida y encontré este placer que me ayudó a balancear de cierta manera el dolor. Entonces, ese estrés que estaba sintiendo, justamente me fumo uno, baja el estrés. A pesar de que no se soluciona la dificultad que me está generando el estrés, porque por lo general el estrés tiene que ver con una práctica que estoy repitiendo o con un ambiente en el cual me estoy moviendo. Entonces no lo soluciono de raíz, pero sí me ayuda a balancear este arco que, que está pasando en mi vida. El tema de la ansiedad, es lo que decía, el tema de la ansiedad. Me como esto azucarado
aumenta la sensación de placer y se balancea el arco. O sea, el dolor y el placer están interactuando. Y tú al principio me decías, hay algo muy interesante esto de esto del autoinfringirse dolor, también que tiene que ver con esta interacción. ¿Me lo podéis repetir? Sí, claro, porque en el fondo este balancín no es que después yo no lo dejo balanceado, sería ideal dejarlo ahí. La cosa es Claro, que después le empiezo a meter más al placer, 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 hasta que ya mi tolerancia aumenta y después aquí como que en el libro la doctora esta que lo escribe, se llama Ana, y vamos a buscar su nombre, eh, muestra como unos monstruos subiendo hacia el otro lado del balancín. Entonces, en algún momento los monstruos, como ya acumulé tanto en el lado del placer, se tiene que invertir este asunto y ahora siento dolor. Entonces, es la teoría de por qué pasa esto de los suicidios y de la depresión y de los trastornos de ansiedad en países más ricos, porque estoy con placer, placer, placer todo el tiempo y en realidad se balancea hacia el otro lado. Entonces, una de las estrategias que también propone es que yo agregue cierto tipo de dolor, entre comillas, dolor agregado a mi cotidiano, que pueden ser esto de las duchas frías. te eh, adelantaste a lo que iba a decir yo, po. Te la doy de nuevo. eh, y otras cosas que son, eh, claro, que son en el fondo, de cierta manera, un dolor controlado, pero es como para que este balancín baje aquí. Entonces, de hecho, después yo me siento mejor en la vida en general. No sé, me Claro. tomo un cafecito y lo encuentro increíble, pero es porque estuve, no sé, tengo el umbral ya bajo y tengo esa capacidad de subir y volver al umbral, pero pasa que esta cuestión, el umbral se sube y después los peaks y los fondos son demasiado grandes, entonces estoy como en una montaña rusa de dopamina y de sufrimiento después y de nuevo excitación y sufrimiento, y eso es lo que propone ella. Justamente ahí es el pase para lo que te iba a decir, que una de las soluciones que no la invento yo, sino que viene del estoicismo. De hecho, estoicos que son súper conocidos como Séneca y como Epicteto, promovían la práctica del desconfort. Y justamente lo que acabas de decir es clave. La práctica del desconfort lo que genera es ese balance entre placer-dolor. Dolor quizás no te suena tanto, puede ser placer-desconfort. Fácilmente podría ser así también el arco. Está descrito como placer-dolor. Eh, Sin embargo, esta práctica voluntaria del desconfort nos promueve un balance en este arco. Y justamente en el deporte, nosotros hemos visto que justamente los grandes atletas, los atletas que tienen mejor performance deportiva, tienen esa característica de que pueden tener acceso al desconfort sin que sea algo desconocido. ¿Sí? Y justamente las sesiones de entrenamiento eh, tienden a ser de mayor calidad cuando tú obedeces al estímulo que el entrenador te está proponiendo. Entonces, si estás haciendo un AMRAP, que es mayor cantidad de rondas y repeticiones en cierto tiempo, justamente realizar la mayor cantidad de rondas y repeticiones en ese tiempo y no generar un sub máximo como ya me voy a mantener en un ritmo, sino que siempre estarte desafiando un poquitito más allá, sin obviamente perder la estrategia y perder el control, sino que a lo que me refiero es que es muy fácil abordar un AMRAP de 10 minutos y terminar hoy estuvo cortito, estuvo fácil, siendo que un AMRAP de 10 minutos debería ser algo súper desagradable, súper brutal, eh, porque justamente la orden es dar tu máximo en ese tiempo, ¿sí? O un for time, en donde yo quiero ganarle al reloj, obtener un resultado que sea con el reloj más bajo posible. El Eh, 24-1. el 24-1, por ejemplo, nunca va a ser sencillo y tú dices, pero este atleta es mejor que yo, justamente la va a pasar más mal quizás porque va a bajar más el reloj. Entonces, eh, el atleta que logra hacerse amigo del desconfort justamente está trabajando sin saber en este balancín de placer-dolor. Y justamente después, cuando esta persona que practica el desconfort de manera voluntaria
tiene acceso al placer de la vida, que no necesariamente tiene que ser de un super estímulo, sino que puede ser de un estímulo como comerte una fruta después de que estáis comiendo cero azúcar. Ese estímulo para tu cuerpo es fantástico, justamente porque el Nico nos decía, tu línea de base va a hacer que lo valores y que lo vivas de una manera mucho más placentera. O sea que ya no va a ser necesario quizás el super estímulo para sentir esa sensación que quieres sentir, consciente o inconscientemente. La práctica del desconfort, y te paso para que nos digas ahí alguna otra que tengas, nos referimos a tomar duchas frías, por ejemplo. Esa práctica, los baños fríos, es una práctica voluntaria del desconfort. eh, el uso voluntario de estos locos hacían algo que era irse a dormir a la calle, por ejemplo. En nuestro caso podría ser dormir en el suelo una vez al mes. Eso yo se lo he escuchado a varios connotados que lo hacen. Eh, bueno, algunos los mandan a dormir al sofá, pero no es voluntario. Ese es otro tema. Bueno, pero esa es salirte del confort de tu mantita, po. Cada oportunidad se puede usar ahí para Claro, mejorar puede al estar siendo piso. un estoico cuando te mandan a dormir a la alfombra. El tema del uso del abrigo, el uso de los sistemas de aire acondicionado, practicar voluntariamente ya hoy día, me voy así, voy a buscar respirar para manejar el tema del calor, por ejemplo, o también el frío. Eh, Ayuno exponernos al intermitente. ridículo. Exponernos al ridículo tiene que ver Mm. justamente con exponerte a dar tu opinión sin, de cierta manera, este ya no es algo físico, pero también va hacia el mismo arco. A veces prefieres quedarte callado o manejar tus pensamientos solamente con las personas de confianza y no exponerte a estar equivocado. No sabemos el resultado, quizás efectivamente estaba equivocado, pero quizás no. Entonces, Ujú. tener esa práctica de vez en cuando o hacerlo de manera regular, de exponer tus ideas, contarlas sin tapujos, sin el miedo a equivocarte, también es una práctica del desconfort, porque te saca justamente de la comodidad de aquí del interior de tu mente. Por último, ayunar vendría a ser también otra práctica voluntaria del desconfort, a pesar de, además de todo el resto de los beneficios que trae, que lo puedes estar haciendo por eso, también uno de ellos es la práctica del desconfort. Cierto. Muy buenos esos. Todo muy bueno. Y de hecho el penúltimo de dar tu opinión o de estar expuesto a sentirte avergonzado quizás o sentirte desafiado por otra persona, también está muy conectado al tema de las redes sociales, porque se me venía a la mente escuchando estas conversaciones este libro que les comentaba, esta historia de la Bella Durmiente con la reina malvada. La reina malvada se miraba al espejo y el espejo le decía que ella era la más hermosa del reino, hasta que un día le dejó de decir eso. Pero hoy día es como se adelantaron a la jugada porque en ese tiempo no habían celulares, pero el celular es prácticamente lo mismo. O sea, yo incluido, subo puras fotos que me gustan a las redes sociales. Eh, Ahora con estos videos quizás estoy como más abierto a verme de cualquier forma o ser más natural y más yo en las redes sociales, pero está como esa tendencia casi automática de que la plataforma en sí te recompensa cuando la foto tiene buena luz, no sé, un buen ángulo, ya todos, prácticamente todos se saben sus buenos ángulos. De hecho, cuando empezó todo este jueguito de las redes sociales, ¿te acordás, no? Que es las fotitos ahí de arriba, el ángulo. De hecho, habían como unos videos medio chistosos que salían unos monstruos o personas maquilladas como monstruos sacándose fotos así como en diferentes ángulos y como que decían, oye, esta cuestión de las redes sociales no caigan en la trampa, Claro, pero es como chistoso eso, porque en realidad todos tenemos una belleza que va más allá de lo externo, pero estamos invitados a presentarnos siempre de la mejor manera y es un like extra,
Minasa extra, es un, no sé, un comentario ahí que es como el espejito que yo le pregunto y me dice, sí, tú eres muy guapa, muy Tú eres el guapo, más bonito. interesante. Eh, algo Pe- que decía esta doctora, ¿me iba a comentar algo, sea? No, no, que no pensé que volvía ahí el ping-pong, pero dale. No, el tema de cómo hacerlo Ujú. o si es que hay realmente posibilidad de hacer un reseteo de estos sistemas. Y ella propone que es un mes por lo menos de ayuno, refiriéndose a abstenerse de ciertos hábitos, no necesariamente ayuno de alimenticio, sino que eh, de los hábitos que no me están siendo favorables ya a mí ni tampoco a mis relaciones, que también eso es muy importante. De repente yo no, quizás no tengo un problema con lo que estoy haciendo, pero si me está causando problemas en mis relaciones, también es bueno considerar eh, qué es lo que está también en mi orden de prioridades, y generalmente estos hábitos son más como en, en el, en el placer, y en realidad la mayoría de las personas tienen en sus valores quizás las relaciones más arriba, o me estoy imaginando ahí, por lo menos en mi caso, pero me doy cuenta de que también cuando invierto eso se generan problemas, y lo ideal es mantener esas prioridades en su orden de prioridad. Y comentaba ya que en este mes de ayuno, claro, la primera semana yo también lo he experimentado, te voy a sentir mal. La segunda semana probablemente también, quizá un poquito mejor al final. La tercera semana ya me estoy recuperando y generalmente la cuarta semana ya me siento bastante bien. No es el caso para todos porque también hay grados de adicción, y esto es más como para la mayoría de las personas que están quizás escuchando, o para el público que nosotros sabemos que escucha este podcast. Lo otro que yo encuentro muy importante es tener un grupo de apoyo, de mantenerme a cuentas con un amigo, con una amiga o con un grupo de amigos o amigas que queramos mejorar. Creo que hay un montón de grupos que son quizás para el carrete, quizás para el entrenamiento, que también es un tipo de mejora, pero puedo intencionalmente estarme elevando en conjunto con hermanos y hermanas para ser mejor persona, y también para elevar eh, a esta comunidad completa, al mundo completo, ¿por qué no? Nico, hagamos un recuento de las prácticas que nos pueden ayudar a manejar esto de las adicciones, como tú decís, en un grado que se pueden manejar. Después tenemos una fatiga de este sistema que va a necesitar quizá un tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, porque también el sistema se fatiga en el caso de que se usó de manera extrema. Sabemos que nuestro cuerpo es altamente resiliente, que no se va a fatigar a la semana. Probablemente van a pasar años para que el cuerpo te diga, no sabéis que ya no doy más, diabetes, por ejemplo. Pero también estos sistemas de placer también tienen una respuesta fisiológica que puede llegar a una fatiga y a necesitar una intervención médica avanzada. Y hay justamente especialistas en la materia. Nosotros quisiéramos que tomara estas medidas con responsabilidad y que también sea honesto contigo mismo, contigo misma, en cuanto a cuando necesitas pedir ayuda, y cuando no es tan necesario, cuando es quizás necesaria más una conversación con un amigo, una conversación más light con tu coach, quizás, sabéis que esta cuestión me está costando un poquito más, me ayudáis a llevar esto, que es parecido a lo que tú decías y al final, esa contar con alguien, ¿cómo se llama? El accountability, es como Rendir cuentas. rendir cuentas. Entonces, lo primero que nos dijiste, Nico, ¿cuál era? El, como para eliminarlo sería Ujú. tomarme un mes de abstinencia. Claro, ese sería como el que nos dijiste ahora, pero Creo que antes, ese es como el más principal, así, sí, tomarme el mes de la abstinencia. Lo otro fueron los que nos dijiste tú, la práctica del desconfort, claro. ¿ya? Esto de tener un soporte de amistades también puede ser un soporte terapéutico. Eh, Claro, y también eliminar
Por ejemplo, en el celular, si es el celular el problema, ponerme como regla no tenerlo en la pieza. Ujú. Por ejemplo, una manera fácil de empezar, eliminar las notificaciones, ponerlo en modo dormir a cierta hora, que se me vaya a escala de grises en la pantalla. O de hecho, tenerlo durante el día en escala de grises. Otra cosa que yo hago en el computador, cuando, porque a veces hago los posteos, o en realidad siempre hago los posteos ahí, y a veces tengo conversaciones en el chat de Instagram o de Facebook, es que hay aplicaciones para borrar todo el feed. Entonces no veo más que los mensajes o mi propio perfil. Como que puedo postear cosas, pero no estoy ya me apareció la foto de un primo que no veo hace 1000 años, y después la que viene es un amigo que quiero mucho, y y ya me fui Claro. para abajo con el scrolling. Esas Entonces, son cosas más ujú, específicas del celu. claro, tenemos medidas que son específicas y estas medidas generales que estamos dando te pueden servir para casi todas. Entonces, la práctica del desconfort te ayuda a balancear este arco de placer-dolor. En general, dimos algunos ejemplos. Después, el tema de este grupo de soporte que te puede ayudar en la decisión que tomes. Cuando más te expones, en ese buen sentido, más fácil también va a ser de que alguien te pueda prestar ayuda cuando la necesitas. El tema del ayuno de dopamina, que puede ser, como decía el Nico, algo que puede ser un mes. También hay personas que empiezan a aproximarse al ayuno de dopamina como los ayunos de comida, que al principio partes con este ayuno intermitente, que es más amigable, son 14 horas, son 16, son 18, y después te tiras 24, después te puedes tirar algo un poquito más extenso. El ayuno de dopamina sería, por ejemplo, todo un sábado no pescar el celu, pero literalmente tenerlo apagado, por ejemplo. Pero después eh, también esto que recomienda la doctora es poder estar un mes sin ese estímulo que quieres radicalmente cambiar. Y esa radicalización creo que también podría ser una medida. Cuando lo hacemos a medias, tendemos a tener resultados a medias también. Cuando queremos realmente algo, hacemos realmente todo lo que está en nuestro alcance para poder obtenerlo. Entonces el ayuno de dopamina en sus diferentes grados sería otra cosa. Y yo quiero agregar uno más, eh, que sería a partir de esta frase de Sócrates. Dice, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y creo que a veces caemos en el error, yo he caído muchas veces, creo que a lo largo de mi vida, por años estuve en ese error, de que era centrarme en lo que no debo hacer. Entonces como que mi motor era el no hagas esto, y eso genera un montón de respuestas también en tu organismo porque al pensar en lo que no debes hacer, sigues pensando en eso, po, ¿sí? No debo hacer esto y estáis pensando en lo que no debes hacer, entonces le dais más cabeza. Es súper lógico, pero pasa mucho. Pero también por otro lado hay una falta de propósito profunda, porque quizás te contaron que hacía mal esta cuestión y tú porque te contaron, estás ahí generando un pensamiento constante de que no, esa cuestión me hace mal, esa cuestión no está bien. Y yo con esto no te estoy empujando a que lo hagas, sino que lo más importante para mí hoy en día es tener un propósito para la acción que quiero implementar. O sea, no es solamente comer bien porque sí, sino que busca el propósito que te mueva a hacerlo. En mi caso, mantenerme lo más fit que pueda a través del ejercicio y de una alimentación adecuada. No es el rendimiento deportivo, eso no me genera un estímulo que me mueva todos los días a hacerlo bien. Tampoco es que me encuentren atractivo, sino que mi estímulo profundo y que lo encontré con el pasar del tiempo es poder estar siendo un ejemplo para mis hijos. Por ejemplo, ese es un estímulo importante para mí, que me mueve incluso más que el miedo a la enfermedad, por ejemplo, que ese puede ser un estímulo para otra persona, ¿sí? Me mueve esa de manera proactiva a quiero ser el mejor papá para mis hijos, y eso incluye la parte física y deportiva. Entonces, eso es lo que me hace decir que no a una bebida que quizás me la tomaría en otra ocasión, pero lo digo que no porque pienso en ese propósito profundo. Entonces, lo que dice Sócrates ahí es justamente, lo releo, el secreto del cambio
es enfocar toda tu energía en lo que estás construyendo y no en luchar contra lo que quieres dejar. Por lo menos a mí eso me ha Buenísimo. dado resultado en algunas áreas y creo que también lo podrían considerar como un puntapié inicial para esos cambios que quieren hacer en su vida. Y en la práctica, para cosas como más chicas del cotidiano, no sé, esto mismo de la marihuana, que es muy común. Hacerlo invisible, botar los implementos que uso o guardarlos, no sé, en la bodega, en una bodega donde sea difícil el acceso, donde requiera un esfuerzo llegar a hacerlo nuevamente, me da muchas más chances de ganar porque no tengo que estar batallando con la idea de que tengo guardadito ahí un frasquito con algo. Es diferente también, lo mismo con el azúcar, o sea, si tengo azúcar en la casa y está ahí en el primer cajón, va a ser una lucha, como decía Seba recién. Pero si quizás la tengo guardado con llave en algún otro lugar, en otra pieza, quizás en un cajón arriba, donde tengo que mover una silla, eh, ya esos pasos extra que le pongo son, de cierta manera, unas barreras previas que tengo que pasar y que pasándolas puedo recapacitar quizás y pensar, oye, no, voy a devolver la silla a la mesa, no me voy a subir al closet a sacar la cajita de golosinas. Oye, con Hazlo respecto invisible. a lo que estáis diciendo, claro, toda esta información y si quieren profundizar en esta materia, el libro Hábitos Atómicos justamente te habla mucho de la implementación de hábitos que quieres implementar, pero también en dejar hábitos que quieres dejar, en cómo hacerlo. Te da estrategias así muy puntuales. De hecho, la que dice el Nico, el de hacerlo invisible, es una estrategia que te promueve ahí el autor. Y por otro lado, hacer obvio lo que quieres implementar. Entonces, uno lo hago invisible, lo que ya no quiero practicar más. Si antes estaba ahí a simple vista, a libre acceso, lo saco de la simple vista, lo hago difícil de acceder y después, por el otro lado, hago obvio la buena práctica. Por ejemplo, si quiero implementar la lectura, dejo un libro en el baño, dejo un libro en el velador, dejo un libro en la mesa, dejo un libro ahí en el auto para que en los momentos que pueda voy a ir integrando un nuevo hábito. ¿Sí? Eh, Quizás vamos a tener un capítulo 100% de hábitos, ¿por qué no? Ahora nos estábamos refiriendo mucho más a la adicción y justamente este neurotransmisor que es la dopamina. Y, y bueno, espero que les sume en su proceso deportivo. La mayoría que nos escucha son deportistas. Puede ser esa la brecha que estás necesitando abordar para tener ese rendimiento que quieres, porque no hay forma de que el perrito baile si no le estáis enseñando a bailar durante un tiempo importante, ¿sí? Entonces a veces queremos rendir y justamente en el Open pasa muchísimo como un elite, siendo que estamos llevando una vida de scale, con mucho respeto a los rookies y a los scale, que yo estoy probablemente en ese grupo, pero en la vida, ¿sí? Entonces, hazte amigo del desconfort y considera el resto de las medidas que estamos hablando para ese fin también, para el fin deportivo. Eso por mi parte, Nico. No sé si te queda algo más para la Genial. despedida. No, simplemente se puede cambiar, el cambio es posible, tiene que partir aquí, en la mente, si no parte ahí, si no parte también con una fe, con una confianza de que es posible, mejor no comenzar. Así que estamos aquí para cualquier cosa, manden un mensajito por interno. Seba, ¿qué te parece que en abril comencemos un desafío con un mes de hábitos para Me empezar a parece muy invitar ya bien. a las personas? Vamos a desafiar, vamos a abrir el grupo. Probablemente, eh, bueno, no probablemente, lo vamos a anunciar entonces esto por Philadelphia Strength. ¿Qué te parece? Hagámoslo. Bueno, Abril entonces, es nuestro abril. mes. Si te interesó este Empiecen tema, a organizarse, exacto. se viene.
Se viene entonces abril un gran desafío y se vienen también cosas interesantes en el podcast porque pronto vamos a tener un par de invitados de lujo. Los Vamos. vamos a ir presentando, los vamos a ir comentando en nuestra red social. Eh, Agradecemos siempre compartir, darle like, hacerlo, difundir esto. Estamos súper motivados de seguir y esperamos que sobre todo le aporte a la persona que lo escucha. Ya cuando alguien nos dice, oye, sabéis que el capítulo tanto me sumó caleta, ese es pero justamente lo que buscamos con esta conversación. Así que contentos de que varios lo estén oyendo y esperamos que sigan sumándose y siendo parte de este podcast. Un Nos abrazo vemos, grande a todos. amigos. Chao, chao.